Bienvenido a Pensarium. Hoy nos sumergimos en un territorio fascinante y complejo. Vamos a explorar el trabajo del Dr. Jacobo Grinberg Silverbaum, específicamente sus experiencias y estudios junto a la curandera mexicana Bárbara Guerrero, a quien muchos conocían como Pachita. Así es, el trabajo de Grinberg es notable porque documenta fenómenos que realmente desafían nuestra comprensión cotidiana de la realidad. Hablamos de cirugías psíquicas, realizadas con instrumentos que parecerían imposibles, materializaciones de órganos, de objetos, y también, algo muy llamativo, la manifestación de lo que parecían ser otras conciencias o entidades operando a través de Pachita. Exacto. Y lo interesante del material fuente de los libros de Grinberg es que no solo nos presenta estos relatos, asombrosos, recogidos además con una mirada científica, sino que también nos muestra el enorme esfuerzo teórico del propio Grinberg por encontrarles un sentido, por intentar, encajarlos o comprenderlos dentro de un marco conceptual, un marco que él mismo estaba desarrollando para ampliar las fronteras de la ciencia. Y es justo ahí, en esa tensión entre el fenómeno y la explicación, donde queremos centrar nuestra conversación de hoy. La pregunta central que vamos a abordar es esta. ¿Podemos entender las habilidades extraordinarias de Pachita, tal como las documentó Grinberg, al menos de forma parcial, usando las herramientas teóricas que él mismo propuso? Me refiero a su teoría sintérgica, a la idea de la látiz del espacio-tiempo, el concepto de campo neuronal. ¿Ofrecen estas ideas una vía, aunque sea tentativa, para explicar lo que sucedía? ¿O estamos más bien frente a fenómenos de una naturaleza, fundamentalmente distinta? Quizás de índole espiritual, chamánica, fenómenos que, por su propia esencia, escapan a cualquier intento de explicación científica, incluso a una tan heterodoxa y audaz como la que planteó Grinberg. Esa es la disyuntiva, ¿no? Correcto. Una perspectiva, que es la que yo voy a explorar, sugiere que el marco de Grinberg, aunque especulativo, representa un intento valioso, incluso necesario, de expandir la ciencia. Una forma de empezar a ver estos eventos no como simples anomalías inexplicables, sino como manifestaciones de principios más profundos sobre la conciencia y la realidad que aún no comprendemos del todo. Mientras que yo argumentaré desde la otra orilla, sostendré que estos fenómenos pertenecen a un dominio diferente, quizás espiritual o chamánico, y que las teorías de Grinberg, aunque sin duda interesantes y muy estimulantes intelectualmente, son, en última instancia, insuficientes, que quizás revelan más sobre los límites del propio enfoque científico que sobre la naturaleza última de lo que Grinberg presenció. Muy bien, pues entremos en materia. Mi postura se basa en reconocer el enorme esfuerzo de Jacobo Grinberg por no desechar lo inexplicable. Como científico riguroso que era, se topó con eventos que chocaban frontalmente con el paradigma aceptado, pero en lugar de negarlos, que habría sido lo fácil, intentó construir un puente, y para eso desarrolló conceptos muy potentes. El central quizás es el de la látiz del espacio-tiempo. Él no la veía como un vacío, sino como una estructura fundamental, una matriz, preespacio, cuya estado de máxima coherencia es la base de la realidad. Las alteraciones en esa coherencia, las distorsiones, son lo que percibimos como partículas, como materia, como energía. Luego está el campo neuronal. Grinberg postuló que la actividad cerebral, la actividad eléctrica de nuestras neuronas, genera un campo complejo, un campo energético que es nuestra interfaz individual con esa látiz fundamental. Y su teoría sintérgica viene a decir que la experiencia consciente, nuestra percepción del mundo, no está solo en el cerebro, sino que emerge, precisamente, de la interacción entre nuestro campo neuronal y la estructura informacional de la látiz. ¿Una interacción? Una interacción que define la cualidad de nuestra experiencia. Y desde ahí intentó explicar lo de Pachita. Propuso que ella, mediante una disciplina y una capacidad excepcionales, podía alcanzar estados de altísima coherencia cerebral, un estado que llamó conciencia de unidad. En ese estado, su campo neuronal podía interactuar de manera muy directa, muy congruente con la látiz fundamental, tanto que podía influir en ella, modificarla.
Esto, para Greenberg, podría ser la base de fenómenos como la telepatía, las experiencias fuera del cuerpo y potencialmente incluso las cirugías y materializaciones. Ojo, no son explicaciones cerradas ni demostradas, claro está, eran hipótesis de trabajo, pero representan un intento muy serio de expandir el lenguaje científico para dar cabida a observaciones empíricas que, de otro modo, quedarían simplemente como magia inexplicable. Sugieren que las habilidades de Pachita podrían operar bajo principios físicos aún no descifrados, pero no necesariamente sobrenaturales. Comprendo perfectamente el valor y la audacia de ese esfuerzo intelectual. Es admirable la forma en que Greenberg intentó mantenerse dentro de un marco racional, expandiéndolo hasta sus límites. Sin embargo, mi perspectiva es que ese marco teórico funciona más como una especie de andamiaje construido después de los hechos. Un intento quizás inevitable para un científico de racionalizar, de traducir a un lenguaje conocido fenómenos que, en mi opinión, desbordan fundamentalmente ese lenguaje. Porque si leemos con atención los propios relatos de Greenberg, están repletos de detalles que, francamente, se resisten a encajar en ese modelo de campos neuronales interactuando con una látiz, por muy compleja que la imaginemos. Pensemos, por ejemplo, en el fenómeno central de la posesión por el hermano Cuauhtémoc. Greenberg lo describe de una forma muy vívida. No habla solo de un cambio de información o de habilidad. Describe una transformación radical de Pachita. Cambiaba la voz, que se volvía masculina, autoritaria, con un timbre distinto. Cambiaban los gestos, la postura corporal y sobre todo cambiaba el conocimiento. El hermano hablaba de temas históricos, médicos, filosóficos, que según Greenberg, Pachita en su estado normal desconocía por completo. Y actuaba con una agencia, con una intencionalidad propia. No era solo Cuauhtémoc. Greenberg menciona que otras entidades parecían tomar el control en diferentes momentos. Una gitana que leía las manos con una precisión asombrosa, un tal Bocanegra. Incluso Greenberg menciona que a veces quien operaba era el espíritu del hijo fallecido de Pachita. Son todas estas personalidades tan distintas, con sus conocimientos y estilos propios, simples configuraciones de la látiz a las que Pachita accedía. Me parece difícil de sostener fenomenológicamente. Bueno, es un punto fuerte, lo reconozco. Y luego están las materializaciones, los aportes. No eran simples formas geométricas o energía condensada. Aparecían objetos concretos, a veces con una carga simbólica muy específica. Greenberg menciona un pequeño cuadro al óleo, firmado Flo, que apareció en las manos de la persona, o una medalla de oro con símbolos grabados de las 12 tribus de Israel. ¿Cómo explica la interacción campo-látiz la emergencia de un objeto con una firma específica o con una iconografía tan culturalmente cargada? Y las cirugías. Bueno, eso es quizá lo más desconcertante. El trasplante de corteza cerebral a una niña que los médicos habían diagnosticado como descerebrada y que días después, según Greenberg, sonreía y tenía reacciones. Operaciones a corazón abierto realizadas con un cuchillo de monte, sin asepsia, sin anestesia visible y con el paciente a veces consciente. Greenberg describe haber visto el corazón latir fuera del pecho y al hermano partiéndolo en dos con el cuchillo, mientras el paciente sonreía. Y luego, curaciones casi instantáneas, sin infección, sin complicaciones aparentes. ¿Encaja esto realmente en un modelo de modificación de la látiz? Además, el propio Greenberg menciona algo crucial: la presencia y ayuda de seres, un supuesto equipo de cirujanos invisibles que asistían al hermano. ¿Quiénes son esos seres en la teoría sintérgica? ¿Otros campos neuronales? ¿Entidades en la látiz? ¿Y los daños? Greenberg lo describe a veces no como mera energía negativa, sino como entidades casi físicas, una masa oscura con patas, una víbora viva extraída del cuerpo de un paciente. Esto requería exorcismos, protección ritual. Finalmente, y creo que esto es clave, el propio Greenberg, para intentar dar coherencia a su modelo, tuvo que postular la existencia de un procesador central en la látiz y, más importante aún, un observador, el ser, el Atman, que él consideraba independiente de la látiz y del campo neuronal. Al hacer esto, al postular algo fuera de la estructura física o energética que él mismo proponía, no está admitiendo implícitamente la necesidad de una dimensión no física,
Todo esto sumado a que Pachita y su entorno inmediato entendían todo en clave espiritual, el hermano, Dios, los espíritus, los trabajos, me lleva a pensar que las teorías de Greenberg son una traducción fascinante, sí, pero insuficiente. Quizás nos enseñan más sobre los límites de nuestro lenguaje científico actual. De acuerdo, has puesto sobre la mesa los puntos más desafiantes. Abordemos el primero. La naturaleza de Cuauhtémoc y esas otras entidades, desde la perspectiva teórica de Greenberg y reconociendo el asombro que él mismo expresaba, Cuauhtémoc no tenía por qué ser interpretado necesariamente como un espíritu desencarnado en el sentido tradicional. Una posibilidad que él exploró es que fuera una estructura informacional y energética, enormemente compleja y estable, pero residente en la propia látiz. Lo llamó un orbital de la conciencia. Imagina una especie de patrón vibratorio muy sofisticado en la trama del espacio-tiempo, que contiene no solo información y habilidades, sino incluso una personalidad estructurada. Pachita, al alcanzar ese estado de conciencia de unidad, podría haber sido capaz de sintonizar, de acoplar su campo neuronal con ese orbital específico, muy avanzado que existe potencialmente en la estructura de la realidad. Un software. Sí, una analogía imperfecta, claro. Las otras figuras que emergían podrían ser el acceso a otros orbitales similares, quizá menos dominantes o accesibles de forma más esporádica. Esta interpretación no niega la experiencia del cambio radical que Greenberg observó, pero intenta proponer un mecanismo subyacente, potencial, basado en una física expandida. Una física donde la conciencia y la información no están rígidamente encerradas en el cráneo, sino que pueden existir de forma distribuida en la propia estructura del universo. Sería una forma de ver estas presencias no como fantasmas externos, sino como parte de la estructura profunda de la realidad, accesible a través de estados de coherencia cerebral muy específicos y, por supuesto, muy inusuales. Entiendo la elegancia conceptual de la idea del orbital de la conciencia, pero sinceramente me parece que funciona más como una etiqueta, como una forma de nombrar el misterio, que como una explicación real de la riqueza y la agencia que Greenberg describe. Porque lo que él documenta no es solo el acceso a información, es una sustitución de personalidad, voz, género percibido, conocimiento específico que Pachita no tenía, autoridad, intención, todo cambiaba. Esta descripción fenomenológica encaja de manera mucho más directa, mucho más natural, con los modelos que encontramos en muchísimas tradiciones chamánicas o espirituales alrededor del mundo, que hablan de posesión, de canalización, de espíritus o entidades autónomas que pueden interactuar con un medium o un chamán. Pero eso nos saca del marco científico. Bueno, es que quizás el fenómeno nos saca de ese marco. La propia Pachita se refería al hermanito, lo entendía así. Y la multiplicidad de entidades, Cuauhtémoc como cirujano principal, la gitana quiromántica, Bocanegra, su hijo, sugiere identidades separadas, con roles y habilidades distintas, que interactuaban con ella, que quizás la usaban como un vehículo. No parece simplemente el acceso a diferentes archivos o programas dentro de una estructura impersonal como la látiz. La teoría del orbital, aunque ingeniosa, me parece un esfuerzo por reducir la extrañeza del fenómeno, por forzarlo a caber en un molde conceptual preexistente, en lugar de dejar que la radicalidad del fenómeno cuestione el molde mismo. Se corre el riesgo de minimizar la intencionalidad, la identidad diferenciada, que Greenberg documentó con tanto detalle y, hay que decirlo, con tanto asombro. De acuerdo. Pasemos al segundo punto clave: las cirugías y las materializaciones. Aquí es donde la hipótesis de Greenberg sobre la manipulación directa de la látiz desde la conciencia de unidad parece ofrecer una vía explicativa, por muy radical que nos parezca. Si partimos de la premisa, que no es ajena a ciertas interpretaciones de la física cuántica y que es central en la teoría de Greenberg, de que la materia no es algo sólido y fundamental en sí mismo, sino una forma de organización, una especie de patrón vibratorio o una distorsión localizada dentro de la estructura básica de la látiz, entonces una conciencia que logre un nivel de coherencia tal que pueda interactuar directamente con esa matriz fundamental podría, en teoría, tener la capacidad de reorganizarla. Reorganizar la materia. Exacto.
crear un órgano de la nada, o más bien organizando la estructura de la látiz para que se manifieste como un órgano, trasplantarlo de forma instantánea, materializar un objeto específico. Todo esto serían manifestaciones extremas de esa capacidad de actuar sobre la realidad a su nivel más fundamental. El ejemplo que mencionaste y que tanto impactó a Greenberg, el del trasplante de tejido cerebral a la niña descerebrada, sería justamente el caso límite, el que mostraría esa plasticidad fundamental de la realidad cuando se la aborda desde ese estado de conciencia unificada con la látiz. No se trataría entonces de violar las leyes físicas, sino de operar desde un nivel más profundo, un nivel aún no comprendido por nuestra ciencia actual, pero que podría ser parte de esas mismas leyes. Es una hipótesis. Sí, audaz, no hay duda. Pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo explica esa hipótesis la altísima especificidad y la complejidad biológica de lo que se materializaba? No eran simples masas de tejido indiferenciado. Eran riñones, vejigas, córneas, órganos que, según los relatos, parecían ser funcionalmente adecuados para el receptor. Greenberg incluso relata un caso en que una vejiga materializada cumplió su función temporalmente y luego desapareció cuando ya no era necesaria. ¿Cómo encaja eso en una simple reorganización de la látiz o los aportes? Objetos con formas definidas, con firmas, con símbolos culturalmente significativos. La teoría general de manipular la látiz me parece que se queda muy corta para explicar esta precisión, esta inteligencia aparente detrás de la forma y la función de lo materializado. Quizás la información estaba en el hipercampo. Podría ser, pero es añadir otra capa de especulación. Y luego están las condiciones de las operaciones, que siguen siendo un escollo enorme para cualquier explicación física, incluso una expandida. La ausencia total de asepsia. Usaba un cuchillo de monte que a veces limpiaba en su ropa. La falta de anestesia aparente en procedimientos que deberían ser insoportablemente dolorosos. Y la curación. Esa curación casi instantánea, sin infecciones, sin rechazo en los trasplantes. La niña sonriendo días después de recibir tejido cerebral. El hombre consciente mientras le parten el corazón. ¿De verdad podemos reducir eso a una interacción coherente con la látiz? Y no olvidemos el elemento que mencioné antes y que tu propuesta no aborda directamente. La intervención de los seres, del equipo de cirujanos invisibles. Greenberg es explícito al decir que el hermano le comunicaba que recibía ayuda en las operaciones complejas. Esto sugiere una inteligencia externa, coordinada, colaborativa. No únicamente la habilidad individual de Pachita para doblar la realidad. Me parece que la física, por muy exótica que la planteemos, se queda corta ante la evidencia de propósito, de simbolismo, de inteligencia biológica y sobre todo ante la aparente intervención de otras voluntades o conciencias. Bien, entiendo la fuerza de esos argumentos. Vayamos al tercer punto. Los daños y los exorcismos. Intentando mantenernos dentro del esquema de Greenberg, podríamos interpretar estos daños no como entidades demoníacas en un sentido literal, claro está, sino como perturbaciones energéticas muy intensas, muy focalizadas. Quizás perturbaciones en el campo neuronal de la persona afectada, o incluso en lo que Greenberg llamó el hipercampo, ese campo unificado que integraría la interacción de todos los campos neuronales. Estas perturbaciones podrían originarse por intenciones negativas proyectadas por otros, lo que tradicionalmente se llama brujería o mal de ojo, y generarían una distorsión, una pérdida de coherencia en la interacción del individuo con la látiz. Y esto se manifestaría como enfermedad, como mala suerte, como sufrimiento psíquico. Ajá, como una interferencia. Exacto, una interferencia energética. Y el exorcismo visto desde esta óptica no sería un ritual mágico en sí, sino un proceso ritualizado, sí, porque los rituales ayudan a enfocar la intención y la energía, destinado a restaurar la coherencia perdida, a disipar o neutralizar esa configuración energética nociva. El uso de símbolos, de oraciones, la energía colectiva del grupo, como las cadenas humanas que a veces formaban alrededor de Pachita para protegerse o potenciar el efecto, servirían para amplificar esta limpieza o reordenamiento energético en el campo afectado.
Es un intento, de nuevo, de traducir conceptos tradicionales a un lenguaje de interacciones energéticas, aunque sean interacciones muy sutiles y complejas, dentro de un universo interconectado. Sí, entiendo la lógica de la traducción a términos energéticos, pero una vez más, creo que las descripciones de Greenberg van más allá de eso. Él no habla simplemente de sentir una energía negativa. Relata con una crudeza que impacta haber visto y a veces tocado lo que Pachita extraía. Describe esa masa oscura con patas que sacó de la nuca de una mujer y dice que palpitaba débilmente antes de que la destruyeran. O la víbora viva, así la describe, viva, que extrajo del vientre de Armando. Estas descripciones no suenan a simples perturbaciones energéticas abstractas, ¿verdad? Se presentan como intrusiones casi materiales, con forma, con una cualidad malevolente y hasta con una especie de vida propia. Bueno, el lenguaje puede ser metafórico. Podría ser, pero Greenberg era un observador muy detallista, y el peligro asociado a estos daños también lo describe como algo muy real, muy físico casi. Narra cómo el daño recién extraído era considerado peligroso, capaz de penetrar en quien se distraiga. Por eso necesitaban medidas de protección ritual muy específicas, las cadenas humanas, los listones de colores, los bálsamos. Incluso menciona la aparición de una entidad que identificaron como la muerte durante una operación particularmente difícil y que el hermano tuvo que confrontar directamente. Toda esta fenomenología, la enfermedad como entidad intrusiva tangible, el peligro real de ataque psíquico, la necesidad de un exorcismo activo, la confrontación con entidades malévolas, la protección ritual, encaja de manera mucho más directa, mucho más natural, con los conceptos que encontramos en innumerables tradiciones chamánicas sobre la enfermedad causada por intrusión espiritual o por actos deliberados de brujería. Reducir todo esto a energía negativa o a perturbaciones del hipercampo, aunque sea un intento válido de buscar un correlato, me parece que le resta mucha fuerza a la vivencia que Greenberg transmite y a la aparente agencia de estos elementos oscuros. Y esto nos conecta directamente con el último punto que queríamos tratar, los límites que el propio Greenberg reconoció en su marco teórico. Es totalmente cierto, y es un signo de su honestidad intelectual que él mismo admite en sus escritos que para intentar darle una coherencia global a todo lo que observaba, se vio llevado a postular conceptos que estaban en la frontera misma de lo científico, o quizás un poco más allá. Introduce la idea de un procesador central como una inteligencia ordenadora inherente a la Lattice, y sobre todo, y esto es crucial, la idea del observador, el ser, el Atman, la conciencia última, que él explícitamente postula como independiente tanto de la Lattice como del campo neuronal individual. Exacto. Independiente. Ahora bien, desde mi perspectiva, esto no invalida necesariamente el potencial explicativo de su modelo para otros aspectos del fenómeno que sí podrían encajar mejor, como la interacción básica conciencia-Lattice. Más bien, yo lo veo como el reflejo de un científico pionero que está explorando los límites del conocimiento y no tiene miedo de señalar las preguntas que su propio modelo aún no puede responder. O incluso señalar que quizás el modelo necesita una expansión radical. Reconocer la necesidad de un observador independiente no es para mí una derrota de la ciencia. Podría ser al contrario una indicación de hacia dónde debe dirigirse una futura ciencia de la conciencia, una ciencia que integre de forma mucho más fundamental el papel del sujeto, del observador, en la constitución misma de la realidad. Su teoría no era un dogma cerrado, era un modelo en evolución, consciente de sus propios límites y abierto a la posibilidad de que el paradigma científico necesite una transformación profunda. Respeto esa interpretación de verdad, pero yo lo veo de una manera, fundamentalmente distinta. Precisamente esos conceptos límite, en particular el del observador o ser situado fuera de la Lattice, fuera de la estructura espacio-temporal y del campo neuronal, son para mí la prueba más clara de la insuficiencia estructural del marco científico materialista, incluso en la versión tan expandida y audaz que proponía Greenberg, para abarcar la totalidad de los fenómenos que él mismo documentó con tanta precisión. Al introducir un elemento trascendente, un elemento no reducible a materia, energía o información interactuando dentro de la Lattice,
Greenberg está, en mi opinión, reconociendo implícitamente que necesita recurrir a una dimensión que tradicionalmente hemos llamado espiritual o metafísica. Pero ¿no podría la ciencia eventualmente? Es que eso, para mí, socava la pretensión de una explicación puramente científica, al menos en el sentido en que entendemos la ciencia hoy, basada en lo medible, lo observable, lo que opera dentro del espacio-tiempo. No es solo señalar un área para investigar en el futuro, es, creo yo, admitir que el modelo basado exclusivamente en campos e interacciones dentro de la látiz no alcanza para explicar la fuente última de la conciencia o la voluntad capaz de modificar esa misma látiz de formas tan radicales y dirigidas. El propio Greenberg, si lees entre líneas sus textos más personales, a menudo deja traslucir un profundo sentimiento de asombro, una aceptación de lo inexplicable que parece ir más allá de la simple postulación teórica. Él reconoce la realidad innegable del observador para Pachita, aunque admita que la ciencia de su época no podía aceptarlo. Para mí, esto no es tanto un llamado a que la ciencia se expanda hasta que pueda incluirlo algún día, sino un reconocimiento tácito de que ciertos fenómenos, quizás los más profundos relacionados con la conciencia y la curación, pueden pertenecer a un orden de realidad diferente. Un orden que las herramientas conceptuales y metodológicas de la ciencia actual, y quizás incluso las que Greenberg desarrolló, simplemente no están diseñadas para capturar en su esencia. Bueno, creo que hemos expuesto las dos perspectivas con claridad. Para resumir mi posición, el trabajo de Jacobo Greenberg con Pachita nos enfrenta a eventos que ciertamente parecen sobrenaturales, que desafían nuestra comprensión racional, pero al mismo tiempo nos ofrece un marco teórico inicial, látiz, campo neuronal, hipercampo, conciencia de unidad, que, aunque especulativo e incompleto, representa un esfuerzo pionero y tremendamente valioso. Es un intento de empezar a integrar estos fenómenos extremos dentro de una visión científica más amplia, más profunda, de la realidad y la conciencia. Nos obliga como mínimo a cuestionar los límites de la ciencia actual y a explorar nuevas fronteras con valentía intelectual. Y para sintetizar mi postura, el universo de Pachita, tal como nos lo legó Greenberg, con esa admirable mezcla de rigor científico y honestidad personal, parece operar bajo principios y una lógica que son, fundamentalmente distintos a los de la ciencia occidental contemporánea, e incluso a los de la propia extensión teórica que Greenberg propuso. Sus teorías son un puente intelectual fascinante, un intento notable de traducir una realidad radicalmente otra a un lenguaje que nos es más familiar. Pero creo que resultan, en última instancia, insuficientes para dar cuenta cabal de fenómenos que parecen intrínsecamente ligados a una cosmovisión espiritual y chamánica. Fenómenos que involucran entidades con agencia propia, materializaciones que desafían la física y la biología por su precisión y carga simbólica, y dinámicas de poder espiritual como los daños y los exorcismos. Estos, en mi opinión, encuentran una explicación más coherente y completa dentro de su propio contexto cultural y ontológico. No cabe duda, y creo que en esto coincidimos plenamente, en el profundo misterio que envuelve todo esto. Las experiencias documentadas por Greenberg plantean un desafío formidable, tanto intelectual como existencial. Nos obligan a cuestionar nuestras certezas más arraigadas sobre qué es real, qué es posible y cuál es el verdadero alcance de la conciencia humana. Exactamente. Y es precisamente la exploración de estas diferentes perspectivas, alimentadas por los relatos tan ricos y detallados que Greenberg nos dejó, la que puede permitirnos, si no resolver el enigma, sí al menos profundizar nuestra comprensión o, como mínimo, nuestra apreciación de la inmensa complejidad del misterio. Dejamos, pues, al oyente con la reflexión sobre la verdadera naturaleza de las asombrosas habilidades de Pachita y de esa realidad desconcertante, a veces aterradora, a veces luminosa, con la que Jacobo Greenberg se topó y trató, con enorme valentía, de comprender y compartir.